Muy gentil. Gracias por aceptar la invitación. Quisiera para empezar que nos hicieras una semblanza breve. Sí. Digo yo que de 3 minutos, pero bueno, no vamos a estar contando el tiempo tampoco, pero breve. Yo quisiera primero a partir de qué es lo que te mueve para participar en esto, ¿no? Claro. Y luego, digamos una cronología breve de tu trayectoria desde antes y ya entrando a la política hasta el tiempo actual. Claro, bueno, pues compartirles que, bueno, soy Jorge Andrés López Espinosa, soy potosino, tengo 42 años de edad, soy abogado de profesión y defensor de los derechos humanos por vocación. Ingresé muy joven a laborar en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los 19 años, todavía siendo estudiante, y hasta el 19 de febrero de este año fui presidente de este organismo constitucional autónomo, motivo por el que pues, tuve que separarme del encargo para buscar esta encomienda que hoy me tiene aquí, que es la candidatura a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Un poco más de mi historia familiar: soy hijo de maestros normalistas, pues también que trabajaron siempre en San Luis Potosí. Mi madre pues ya falleció, mi padre es maestro jubilado, tengo un hermano arquitecto de profesión, ¿no? Él labora en la administración municipal, y bueno, lo que me motiva hoy a ser candidato a la presidencia municipal es el participar y no quedarme pues observando cómo se destruye el país, cómo nos está conduciendo quien hoy es el titular del Poder Ejecutivo hacia un retroceso de más de 30 años, con ideas pues muy rancias, ya incluso con temas superados, y me parece que la generación a la que yo pertenezco tenemos que hacer algo, pero no solamente criticar desde las mesas de café, sino hacer algo de manera activa. Y bueno, Movimiento Ciudadano, que es el partido que hoy abrazo, es un partido de causas, es un partido que tiene además un proyecto de nación bien definido, un proyecto que está acompañando pues causas que otros partidos no se atreven ni siquiera a mencionar en sus plataformas políticas. Me parece que el partido abandera lo mejor de la izquierda. A ver, pon un ejemplo de una causa que no... Por ejemplo, la causa de las mujeres. Las mujeres hoy en México... bueno, vimos lo que aconteció el pasado 8 de marzo, cuando Andrés Manuel pues manda colocar un muro frente a un reclamo legítimo de las mujeres, que es la violencia en su agravio, ¿no? La violencia que va desde el tema de la violencia que ocurre todos los días en la calle, hasta el extremo que son los feminicidios, que México, bueno, pues tiene una gran deuda social con las mujeres por esto que ocurre prácticamente todos los días de agravio hacia ellas en el tema de feminicidios. Por ejemplo, la causa de las mujeres, bueno, pues la ha abrazado también Movimiento Ciudadano. Me parece que eso nos marca mucho la diferencia en cuanto a la política que tiene el partido frente a lo que hoy es el gobierno de la denominada Cuarta Transformación, lo que sea que eso signifique. La Cuarta Transformación en realidad pues es una ocurrencia más de Andrés Manuel, que bueno, no tiene ningún sentido, porque bueno, a nivel histórico el tratar de ubicarse él mismo frente a grandes personajes de este país que lo construyeron, pues me parece hasta un insulto a la inteligencia de los mexicanos. Chiste, ¿no? A ver, pero ¿por qué entras a derechos humanos? ¿Por qué? ¿Qué te movió específicamente eso? Bueno, a los 19 años, siendo yo estudiante, estaba como presidente, como ombudsman, don Sergio Azúa Reyes, un hombre letrado, un jurista muy importante en San Luis Potosí. Él es quien me invita a formar parte de la familia de los derechos humanos. Siendo yo estudiante, todavía no estaba yo muy claro qué camino tomar en el sentido profesional. Y entonces, cuando ingreso a esa institución, que además estaba todavía pues muy joven, apenas había cumplido 4 años en San Luis Potosí, voy involucrándome, voy conociendo el tema, voy enamorándome de la defensa de los mismos, hasta culminar finalmente en el máximo honor que he tenido en la vida, que es presidir ese organismo constitucional autónomo. Una carrera que me llevó desde los 19 años hasta los 38, que es cuando finalmente me convierto en presidente. A ver, y
Eh, ¿Cuál es la línea? Yo he escuchado que se agrede, por decirlo de alguna manera, al concepto de los derechos humanos, porque argumentando que favorecen mucho a delincuentes para que no cumplan su condena, ¿no? Esa parte, ¿qué piensas de eso? ¿De qué va eso? Tiene toda una historia, si me permites compartírtela. Empieza esta dinámica cuando México está a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entre otras exigencias que en su momento se le hacen, exigencias o cuestionamientos por parte de Estados Unidos y de Canadá al gobierno de Carlos Salinas, pues es el poco o nulo respeto a los derechos humanos que en ese momento había en México. Entonces, como una respuesta, el Estado mexicano, en ese momento encabezado por el presidente Salinas, crean dentro de la Secretaría de Gobernación una dirección de derechos humanos, una comisión posteriormente, pero los cuestionamientos continúan y entonces la exigencia a nivel no solamente de estos países, sino también de todo este sistema de andamiaje, el sistema de protección, pues era dotarlos de autonomía, es decir, que estuvieran separados de los poderes clásicos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y entonces así nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y como uno de sus principales quejas o denuncias que atendió a sus inicios, pues por supuesto que tenían que ver con el tema de los abusos policíacos, específicamente con la tortura. Hay que recordar que México y sus policías tienen una larga tradición muy negativa de que en una investigación, en lugar de ser una investigación profesional, científica y técnica, pues el tehuacanazo, la cobija y los toques eléctricos, pues eran como la constante en ese momento. Entonces, uno de los grandes motivos de las comisiones fue la investigación precisamente de temas de actos de tortura perpetrados tanto por policías como también por personal militar. Entonces, la policía pues defiende sus causas diciendo, bueno, ya no podemos investigar de esta manera porque luego Derechos Humanos va a intervenir. Y esto es cierto, claro, o sea, de ninguna manera, en ninguna parte del mundo... Sí, como que hay una línea donde para un lado para el otro, yo creo. No, claro, la tortura es totalmente esa... Yo creo que sigue sucediendo, ¿no? Sí, aunque a menor medida, eso también ha habido una disminución importante, porque si bien la tortura sigue existiendo en México, ya no es la queja más recurrente en tratándose de violaciones a los derechos humanos. Pero luego ese estigma, cuando la víctima de un delito acudía con el policía le ponía el pretexto de no haber investigado bien su caso, culpando a las comisiones de derechos humanos frente a un atropello que ellos pudieron haber cometido. Y ese discurso permeó mucho en lo social, porque en ese momento todavía no había cambiado la Constitución mexicana al hoy nuevo sistema de justicia penal. La víctima no tenía tantos argumentos para poder participar dentro de los procesos penales, y había un cierto desequilibrio muy marcado en donde a la persona imputada de un delito pues tenía la carga a su favor, es decir, la presunción de inocencia, por supuesto, pero no había mucha participación o nula participación de la víctima. Y eso fue el discurso que manejan desde las policías y que desprestigió a las comisiones de derechos humanos. Pero hoy, a más de 25 años de distancia, las comisiones de derechos humanos son organismos constitucionales autónomos sólidos. ¿Y está realmente autónomo? Sí. ¿No han sido atacados ahora por López Obrador? Bueno, salvo en la Comisión Nacional, donde hay un gran cuestionamiento sobre el perfil de la persona que hoy encabeza la Comisión Nacional, quien en el 2018 pues, participó activamente como parte del partido de Morena, como parte incluso de ese equipo que estaba apoyando y respaldando al hoy presidente de la República, lo que vulnera uno de los principios esenciales de los organismos de derechos humanos, que es la imparcialidad de la persona y el apartidismo de la persona que encabece el organismo autónomo. Entonces, con ese perfil, pues se vulnera flagrantemente este principio. Y entonces actualmente, en los últimos tiempos, pues sí, estábamos platicando que nos han apoyado con el tema de las caravanas y eso, ¿no? Y sí, no recuerdo si alguna vez nos vimos en unas ocasiones, pero sí recuerdo haber saludado gente que iba de derechos humanos.
Sí, nosotros cuando Frena hacía estas peticiones, nosotros como cualquier otra asociación civil que nos pedía acompañamiento, pues lo hacíamos en función de la observación. Ahora, también hay que decirlo que la policía vial estuvo, protección civil. La verdad es que en ese sentido no tengo queja alguna. Claro, porque es además un derecho que no debemos perder, que es el derecho a la libre manifestación. Sí. Finalmente, me parece que si bien hubo 30 millones de electores que decidieron que Andrés Manuel fuera el presidente de la República, hay tantos millones de mexicanos quienes no estuvimos de acuerdo, por supuesto, con que él fuera, y bueno, formamos parte de una oposición. Hoy me parece que en mi papel ya, después de haber dejado el organismo autónomo y decidido pertenecer a este partido político como es Movimiento Ciudadano, formamos hoy parte de una oposición no para que le vaya mal al presidente, sino una oposición que sea un contrapeso real, un contrapeso válido dentro del concierto de la democracia mexicana, porque consideramos que el rumbo que lleva el país pues no es el correcto. El poder absoluto corrompe absolutamente. La concentración del poder al que hoy se está con estas formas un tanto maquiavélicas de las conformaciones de los congresos, por ejemplo, el caso del Congreso Federal, donde me parece que hoy el INE ha tenido una decisión muy atinada, luego ya validada también por los tribunales en materia electoral, en el sentido de que ninguna alianza o coalición pueda tener estas mayorías apabullantes que pues rompen cualquier esquema democrático. Claro. Esto de los carros completos que se veían en los años 60 o 70, pues ahora están regresando. Estamos regresando al pasado, literal. Así es, con una forma peor, Sí, porque bueno, vemos lamentablemente que el nivel de los legisladores federales, de muchos de ellos, pues prácticamente no es un papel de legisladores, sino de seres obedientes a una instrucción. Lo vimos lamentablemente con el tema de la reforma energética, por ejemplo, o contrarreforma, más bien dicho, en donde les ordena el presidente no mover ni una coma a la iniciativa de ley, cuando precisamente en el debate legislativo, pues esa es la razón de ser de un Congreso, de que se revisen, se discutan, se analicen las iniciativas, vengan de quien vengan, incluido el presidente de la República. Por supuesto. Entonces, pues bueno, en ese sentido creo que nosotros queremos contribuir justo a eso, a no permanecer como espectadores y sí contribuir para que en el 2021, primero, pues el Congreso tenga una conformación mucho más plural. Sí, ahora, yo creo que en buena medida lo que sucede, los ciudadanos lo hemos prometido. En otras pláticas salía el comentario que los ciudadanos, y sobre todo en estos tiempos, votan a partir de las emociones, no de la reflexión, por un lado. Por otro lado, hay una desvinculación muy profunda entre la ciudadanía y la clase política. Este tipo de charlas yo creo que dicen más de la persona que la publicidad, o sea, un espectacular o la promoción que hacen de marketing, pues da posicionamiento de marketing. Al escoger candidatos se privilegia el posicionamiento de mercado. Entonces voltear a ver artistas o a un luchador o a futbolistas le da sentido porque se está volteando a ver el marketing. Pero llegamos a un punto que es risible. Evidentemente conocías de Frena. ¿Qué opinión te merece Frena? Bueno, yo pienso que todos los esfuerzos que se hagan en México por mantener justamente esos equilibrios, por tomar también acciones ciudadanas de referente a decir no estoy de acuerdo en cómo está gobernando no solamente el presidente Andrés Manuel, sino también en el caso del gobierno del estado de San Luis Potosí, el propio ayuntamiento. Creo que la democracia se trata de eso, de estar en desacuerdo cuando haya situaciones que se tengan que hacer escuchar voces. Entonces 30 millones de votos no legitiman a una persona para poder hacer y deshacer lo que quiera según su santa voluntad. O sea, me parece que estas acciones como las que ustedes han tomado, no solo en San Luis sino en todo el país, pues son reflejo de lo que muchos mexicanos también quisiéramos decir. Es decir, no estamos de acuerdo, y si Frena lo hace de esa manera, como lo hicieron en su protesta en el Zócalo, como lo han hecho aquí en San Luis con sus caravanas, bueno, pues es una forma de decir no estoy de acuerdo, una forma además que me parece muy civilizada, una forma
que cumple con los mandatos constitucionales de la libre expresión, y me parece que eso no lo debemos de perder, porque el día que lo perdamos, pues entonces sí ya se nos acabó cualquier tipo de oportunidad y estaríamos a un paso o nada de una dictadura. Entonces creo que las voces disidentes del periodista, las voces disidentes de los columnistas, de la gente que opina y de la gente que también sale a las calles a manifestar su rechazo, eso en una democracia tiene que ser perfectamente normal. Y también, bueno, no pensaríamos ni mucho menos en volver al régimen de pues, esta persecución que se hacía, ¿no? con incluso pues con la fuerza pública, etcétera, aunque hoy también vemos cómo... Pero es que hoy recurre a lamentarle pues, a Hacienda a la gente, exactamente, ¿no? A eso iba. Como una herramienta represiva, por el amor de Dios. Nosotros, desde la teoría, yo soy abogado y también desde el tema de la política, además soy maestro en Derecho Constitucional, hay un aspecto muy importante que se debe privilegiar en el Estado, que es la autonomía de ciertos organismos. Hoy hablábamos hace rato de los derechos humanos, pero me parece que hay otro, que es la Fiscalía General de la República, y todos aquellos instrumentos que el Estado pudiera servirse, o el Ejecutivo pudiera servirse, mejor dicho, para ser frentes de ataque hacia personas que le pudieran resultar incómodas. Sí, pero es lo que está pasando. Es de verdad que esto está peligroso, es angustioso. A mí me sorprende que mucha gente está tranquilamente esperando a ver qué pasa, pero es angustioso. Y en esos tiempos nos toca hacer lo que se puede hacer, ¿no? Así es. De ahí la importancia de los órganos autónomos, por ahí me van a estudiar. Fíjate que yo estoy aprendiendo, porque en realidad una de las cuestiones que a mí me han conmovido de Frena es justamente que no hay acarreados, que la gente por convicción participa en desarrollo y mejora continua. Pero aquí lo relevante es que no somos una sociedad civil, no hay un presupuesto, no tenemos oficina, pero hoy por hoy hay una coordinación nacional. Hemos sido consistentes y yo el mérito de arranque se lo doy a Gilberto Lozano, porque aquí el tema no es de andar convenciendo, es de inspiración, ¿ves? Entonces la gente que piensa igual que uno ve que están sucediendo cosas, entonces se une al movimiento. Claro, me parece que hoy lo que hace el gobierno federal, lo que hace Andrés Manuel propiamente, ha sido crear muchos frentes opositores, porque si bien dentro de los propios núcleos de oposición puede haber diferencias, creo que todos los que estamos en la oposición tenemos muy claro que el rumbo del país no es el correcto. Y en ese sentido, bueno, hay una gran misión en el 2021, que es precisamente que Morena no conserve esa mayoría, para que las decisiones puedan procesarse de manera mucho más democrática y cuidar las instituciones que todavía nos siguen quedando, porque pues no le ha alcanzado el tiempo, la verdad. Pero ya nos tardamos, ¿estás de acuerdo? Pues, pero fíjate que estoy de acuerdo en que el principal opositor de sí mismo es López Obrador. Así es. Porque de hecho, Frena existe desde antes como Congreso Nacional Ciudadano, pues tiene como 10 años ya, o 11 quizás. Y la fuerza de Frena surge a partir de López Obrador. Es decir, es como tocar fondo y en el fondo impulsarte para salir a respirar, ¿no? Entonces hay esa parte, es más, es lo único positivo que yo encuentro en López Obrador, que está despertando mucha gente, porque también cuando hablabas de que lo apoyaron 30 millones, pues sí, pero somos como 125 millones. Sí. Es decir, es más, yo creo que la estrategia ahorita de ustedes debería ser al abstencionismo, no andar convenciendo gente, porque yo creo que la gente tiene derecho a pensar como quiera pensar, ¿no? Si los que se abstienen porque no encuentran sentido participar, los hacemos que participen, es suficiente para dar la vuelta. Esto me parece. Sí, por supuesto, me parece que el gran enemigo de México de todos los tiempos siempre ha sido el abstencionismo, porque más en una elección como la que viene, que es intermedia, donde no hay toda esta pues ilusión del cambio de un titular del Ejecutivo, pues baja mucho la participación. Eso están ahí las estadísticas. Me parece que si hubiese una gran participación de parte del electorado en esta elección intermedia,
que salieran a votar, habría grandes posibilidades de generar un cambio extraordinario. Es muy complicado porque ya lo señalabas, hay una gran decepción de la gente, de la clase política. Nos cuesta mucho trabajo cuando platicamos con la gente frente a frente que nos crean primero. Sí. Porque hay un descrédito, me parece que después de la policía los políticos son de las profesiones que menos activos tenemos, y eso pues ha sido también producto de una historia. Sí. Y es complicado nosotros que somos una generación distinta, que esto me parece muy importante enfatizarlo. Yo te decía, no le gusta luego mucho a mi equipo que repita mi edad, pero me parece importante. Yo tengo 42 años y pertenezco a una generación... Bueno, para ti es como 92, ¿eh? Luego de las casualidades, sí. Pero de verdad que somos una generación diferente. Pero yo tengo 18. Sí, no, bueno. Que hemos construido nuestra vida a partir del esfuerzo. Y que además creemos en las instituciones igual que ustedes, por ejemplo en Alfrena, que las instituciones son valiosas, que sí, tienen sus áreas de oportunidad, pues, ¿no? Pero me parece que conservarlas, mejorarlas y reactivarlas es lo mejor, ¿no? Sí, protegerlas. Y protegerlas, blindarlas de personajes como el que hoy tenemos en la Presidencia de la República. Entonces, este discurso de pronto nos ha sido pues no tan aceptado porque hay una gran cantidad de la población, que también hay que decirlo, pues que se ha beneficiado de las becas, los apoyos y estas cuestiones que hasta en efectivo les llegan los dineros. Sí, yo me enteré de este Gallardo. Un amigo mío me habló, me dice, oye, acaban de venir gente de Gallardo a ofrecer una tarjeta de 2.500 pesos mensuales, creo. Es escandaloso. Así es, lamentablemente. Es descarado. Eso es que no permite el avance democrático en México, porque muchas personas toman esos recursos y creen que este tipo de perfiles... Sí, que va a ser eterno eso, ¿no? Así es. Pero pues López Obrador se está acabando la lana. Después ya no va a tener lana para sus dádivas, ¿no? Claro. Oye, a ver, en otro orden de ideas, ¿qué opinas del financiamiento a los partidos políticos? Bueno, el financiamiento público es necesario, pero lamentablemente no es equitativo. Cuando no es equitativo, eso no te permite competir en igualdad de circunstancias. A ver, pero ¿por qué es necesario? Bueno, es necesario porque finalmente los partidos son entidades de interés público. Los partidos políticos funcionan de manera adecuada en otras latitudes, en otras partes del mundo, pero compiten de manera equilibrada en otros países, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner casos europeos. Lamentablemente, en la mayoría de los países de Latinoamérica no funciona así, porque pues, la historia de Latinoamérica está plagada de populismos, está plagada también de gobiernos incluso dictatoriales, militares. Podemos citar casos como Argentina, como Chile, o ahora, por ejemplo, estos bandazos que ha dado el mundo, muy a la izquierda como en Venezuela o México, o muy a la derecha como en Brasil, en donde los partidos que llevan al poder estos personajes pues prácticamente acumulan toda la gran cantidad de recurso público, y las expresiones emergentes, como en el caso podemos decir la nuestra, la de Movimiento Ciudadano, queda muy limitada a realizar un trabajo que va permeando, pero no de manera inmediata, sino que tiene que ir trabajando incluso por años. Voy a platicar el ejemplo de Jalisco. Movimiento Ciudadano en Jalisco, que hoy gobierna Enrique Alfaro, hace 12 años aproximadamente empezó como una expresión pequeñita, muy similar a lo que hoy estamos haciendo en esta campaña en San Luis Potosí. Enrique llevaba un banquito, ahí se sentaba con la gente, platicaba, en un municipio que estaba muy abandonado en el estado de Jalisco, Tlajomulco. Nosotros estamos haciendo algo similar siguiendo esa receta. Sabemos creciendo poco a poco. Tenemos que ir creciendo, o sea, no hay otra manera de hacerlo porque no tenemos recursos, no tenemos... Pero a ver, por eso te preguntaba por qué. Vaya, si Frena fuera un partido político, pues nadie nos financia. Y está sucediendo a nivel nacional. Debería ser autofinanciable, inclusive, o podría ser autofinanciable. Es tanto el dinero que se maneja para financiar los partidos que despierta la codicia. Es un promotor de muchos problemas, yo creo, ¿no? Yo no sé si a lo mejor fuera mucho menos dinero, que el dinero no les alcanzara para hacer ese marketing. Porque ese marketing para mí ensucia. Te da una imagen que no es realmente, o sea, una imagen de rockstars. Yo lo veo como en una empresa, cuando vas a contratar a alguien, buscas un perfil
y a lo mejor ves una trayectoria y pides referencias. Eso es la igualdad de circunstancias. Punto, ¿no? Así debería de ser. Yo creo que la promoción, ¿cómo le llaman ustedes a lo que está pasando ahorita? El proselitismo. Uh-huh. Yo creo que debería de ser esto, el conocernos realmente, ¿no? Yo creo que será mucho más barato y de verdad a mí me hace mucho ruido, porque esto de frena yo lo he vivido, no tenemos dinero y hemos hecho una bola de cosas. Pero para empezar, la cantidad de diputados, yo digo, hombre, que hubiera uno por estado, ¿para qué tantos? ¿No? Y luego los pluris, dices tú, bueno, en su momento pudo haber sido necesario, pero ahorita, porque entiendo que los pluris son representantes del partido en las cámaras, ¿no? Así es. Y entiendo que se hacía necesario porque estaba muy desbalanceado, ¿no? Pero aparentemente. Pues, porque sí. Al final, eso, cuando surgen las diputaciones plurinominales, por allá en los tiempos de los 70s, uh-huh. Tránsito de los 80s, pues el partido oficial, entonces el PRI tenía también sus partidos satélites. Sí. Muy a modo, ¿no? Como los tiene hoy Morena, por ejemplo. Sí, pues estamos volviendo al pasado, eso me molesta así mucho. Así es. Pero estas cosas, por lo menos, digo, a lo mejor es muy ilusorio lo que estoy diciendo, es real. Pero en un mundo ideal yo digo, bueno, que los pluris, ok, páguenles ustedes. O sea, ¿por qué le tiene que pagar la ciudadanía a esa gente? ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, hay cosas que a mí no les encuentro sentido, ¿no? Claro, mira, te voy a platicar, por ejemplo, cómo resolvemos el tema de la inequidad en el tema de recurso público a los partidos. Bueno, no hay un orden, es decir, sí hay una ley electoral muy rígida para ciertos aspectos. Por ejemplo, hoy el INE nos fiscaliza pues, hasta las tarimas y ponemos ahí te dice, oye, ¿dónde sacaste eso? El INE reparte la lana, ¿no? Sí, pero la reparte en función de la cantidad de votos que haya obtenido un partido o no. Pero eso ya de entrada es desequilibrio. Sí, también, ¿por qué así? Yo no sé si tú sabes un poco de la NFL. Esto es un símil que voy a aventarme para que me entiendas. No, pero la gente sí sabe. En la NFL, los drafts, que es cuando contratan a los jugadores de los equipos más poderosos, ¿no? Digamos, entre los fichajes de los jugadores que pueden resultar ser más atractivos o más redituables, se los dan a los equipos no tan famosos, ¿no? Los que son pequeñitos, los que quedan abajo, para un poco equilibrar en la siguiente temporada. ¿A qué voy? En el tema, por ejemplo, de las campañas políticas, vamos a pensar en los partidos grandes, el PRI, el PAN, Morena, ¿no? Que son los partidos que ahora recibieron más financiamiento público. Y estamos por otro lado los partidos emergentes, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, el PES, no sé. Pero en ese equilibrio y en ese mantener fuerzas y mantener realmente una contienda equilibrada, en las reglas tendrían que estar, y ahí me parece que nuestros diputados y diputadas que lleguen al Congreso podrían impulsar esta iniciativa, es que, por ejemplo, tú puedes pasar por Salvador Nava, por esta avenida, y ver 10 espectaculares del Pollo Gallardo, y otros 10 de Octavio y de Galindo, y no ves uno solo de otro partido. Bueno, las reglas y el equilibrio del juego, justamente pensando en esta ponderación, tendría que existir en estas reglas en donde no hubiera un partido que tuviera más exposición. Es más, yo quitaba todo el marketing, Bueno, podríamos dejar ciertos sitios para que todos se pudieran anunciar por igual. Equilibrado. Estoy de acuerdo, pero a un nivel informativo. Eso ocurre en Europa, participando y nada más. Así es. Pero es una locura, ¿no? Y se llegan a extremos ridículos de marketing, ¿no? Eso ocurre en Europa y son democracias mucho más avanzadas. Es decir, donde todos los partidos verdaderamente tienen igualdad de circunstancias para que el electorado tome la mejor decisión. Eso no pasa en Latinoamérica, no pasa tampoco en México. Esto que ocurre, pues por supuesto que causa mucha molestia a la gente, porque si tú le contabilizas cuánto cuesta cada uno de estos espectalares, no, pues yo sé. O sea, imagínate. Si me ha tocado contratar a mis costas. Entonces, de esa manera te das cuenta del gran desequilibrio. Aunque nosotros también sostenemos una hipótesis en Movimiento Ciudadano. Una barda, un espectacular, no genera convicción del voto en las personas. Eso es jugar o ofender la inteligencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que comentamos hace rato, que la gente tiende a votar por la emoción, no por el análisis, ¿ves? Entonces, si el voto es emocional, entonces, por ejemplo, yo veo un espectacular chistoso, donde dice, por ejemplo, por ahí vi uno del Tecmol, creo,
que dice, vamos a hacer todo mal. Entonces alguien lo toma a broma y le cae simpática la broma. Y vota por él. Y vota porque le cayó simpática una broma. Y eso pasa. Vaya, tan pasa que por eso se enfocan mucho más al marketing que a esto. Así es. ¿Ves? Entonces hay que hacer algo al respecto, pero yo pienso que es una corresponsabilidad, ¿no? Yo aquí la idea es ir sembrando esta idea y darle a la gente el sentido de que participen, que se involucren, ¿no? Yo creo que es participación ciudadana, es romper el paradigma de ser ciudadanos solamente en las votaciones, hay que ser ciudadanos de tiempo completo, y eso implica pues levantar la voz cuando hay que levantarla en todo momento, ¿no? Así es. Entonces, pero está complicado. Muy complicado, pero nosotros sí creemos en esta idea. O sea, me parece que es lo más importante no perderla. Pensar que sí se puede hacer una política de manera diferente. Podemos parecer soñadores o románticos, pero me parece que si no pierdes tú la idea, en algún momento las cosas las puedes transformar y cambiar. Y en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de eso, y la mejor experiencia pues es lo que ya pasa en Jalisco. Como de la nada, sin estructura, sin prácticamente partido, 12 años después hoy se gobierna y se gobierna bien Jalisco. Hoy está muy competitivo Samuel García y Luis Donaldo Colosio en Nuevo León, sí. Eliseo Montúfar y Vivi Ravelo en Campeche, donde también se puede ganar. ¿Pero Samuel está en Movimiento Ciudadano también? Samuel está en Movimiento Ciudadano, él es el candidato a la gubernatura por Nuevo León, con amplias posibilidades de vencer junto con Luis Donaldo Colosio. Ahora, ¿se les ha atacado que ustedes son partido satélite de Morena? ¿Qué dicen antes? No, de ninguna manera, aunque también hay que señalar, hay que recordar que cuando antes Movimiento Ciudadano era Convergencia por la Democracia, sí jugó en una elección con Andrés Manuel, pero Dante Delgado, que es como el líder moral de este partido de Movimiento Ciudadano, él en una carta lo dejó clarísimo. Movimiento Ciudadano tuvo que separarse del proyecto de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel dejó de escuchar no solo la voz del Movimiento Ciudadano, sino la de muchos. Pues Entonces era totalmente absurdo continuar con... Sí, pero yo vi a Dante manifestarse muy fuerte contra López Obrador. Y además que el proyecto de Movimiento Ciudadano es un proyecto en donde ya hay un relevo generacional. Muchos nos han dicho que sí es el partido de Dante y esto, y la verdad es que no. Hoy, por ejemplo, nuestro dirigente nacional es el senador Clemente Castañeda, es un hombre de Jalisco, un hombre preparado, un hombre joven, y además con una estructura ya muy sólida en esa entidad, además de que hay candidaturas también muy fuertes en otras partes del país, incluidos también aquí en San Luis Potosí, con perfiles ciudadanos, con perfiles que no habían estado o no habíamos estado en la política, y que además hoy estamos presentándole a la gente una oferta diferente, porque no solamente es entrar a esto y decir, bueno, a ver qué voy a hacer, ¿no? Sino sí tener un plan, un proyecto. Y si me permites te comparto un poco lo que tenemos pensado para San Luis Potosí, que es por lo que estamos contendiendo. Hay tres grandes problemas, hay muchos, pero cuando menos podemos separarlos en tres grandes problemas en la ciudad. A ver, espérame un tantito. Perdón. ¿Es el único partido que has estado? ¿Cuánto tiempo tienes en el Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano tengo desde que me hicieron candidato, que fue en febrero. Yo había sido titular del organismo autónomo, no tenía partido, no estuve afiliado nunca. Es decir, no has estado en otro partido. Nunca he estado en ¿Y qué opinión te merece la gente que cambia de partido? Los chapulines. Ajá. Pues mira, me parece que en la vida tienes que ser congruente y las ideas pues no las puedes cambiar. Yo, por ejemplo, no puedo entender de dos de mis adversarios, por ejemplo Javier Nava, que llegó a la presidencia municipal abanderado por el PAN y por Movimiento Ciudadano, que buscó ser candidato a gobernador por el PAN y que de buenas a primeras... Sí, evidentemente está buscando su propio en Morena. Desarrollo. Sí, pero mira, la congruencia es muy importante en las ideas, en los principios, incluso en lo que piensas y en lo que... Es decir, para ti el fin no justifica los medios. No, de ninguna manera. No puede, es que, vamos, podrías justificarlo si el partido al que cambias tiene una idea, una ideología parecida o similar. Ajá. Pero estamos hablando de un salto de extremo a extremo, es decir, de un partido como es Acción Nacional, donde él buscó la gubernatura, donde fue alcalde, con unos principios ideológicos muy sólidos, a cambiar al partido del presidente, del que incluso pues, hay videos donde él se ha expresado, pues no de manera muy cordial hacia Andrés Manuel, ¿no? Eso me parece que es la máxima incongruencia. Pero por otro lado también tenemos al notario, a Leonel Cerrato,
que también en su oportunidad pues fustigaba contra el gallardismo, los tildaba de delincuentes, criminales, etcétera, y hoy lo vemos levantándole la mano a Ricardo Gallardo. O sea, eso me parece que no es, en la vida no puede ser así. Sí, es una incongruencia. Es una incongruencia total, y me parece que puedes perderlo todo menos la congruencia. O sea, y me parece que ellos dos, en el ámbito político cuando menos, pues sí están fuera de toda congruencia. Ok, perdón, ahora sí, lo que me estás diciendo del... Nosotros, Movimiento Ciudadano, en el partido tenemos muy claro que hay retos, pero también sabemos administrar, porque hemos estado en una institución. Hay un reto mayúsculo que es el tema del agua potable en el Valle de San Luis Potosí. Sabemos que es un tema que no se puede resolver de la noche a la mañana, que hay un gran déficit del recurso hídrico, y que tenemos que empezar por visualizar el agua como un derecho humano, que eso también es muy importante. Hoy hay familias en San Luis Potosí que no tienen agua en la llave de su casa. No significa que los que tengamos podemos beber de esa agua, eso también lo he venido repitiendo a lo largo de mi campaña. El agua que tenemos en San Luis Potosí no es para consumo humano, y por lo tanto, en el caso de tu casa, de mi casa, tú no puedes llegar a la llave, poner el vaso y beberla. Eso significa que no está garantizado tu derecho humano al agua. Tú tienes más bien que ir a una tienda a comprar un garrafón o una botella de plástico. Fíjate, de niño, entre paréntesis, después de un partido de fútbol, nos pegábamos en la llave así. Sí, eso era... Estaba chiquillo, perdón. Pero sí, tienes me vino una onda nostálgica. Pero hoy no dejarías a tus hijos tomar agua de la llave. Pues a David y Pablo sí, a Gaby no. Entonces, de eso se trata. Mira, hay dos grandes problemas. Uno, que la gente tenga agua en su casa, que cuando menos le sirva para la higiene, más que estamos en una pandemia. Y otro, que la gente pueda tener acceso al agua de manera, si no gratuita, cuando menos sí más barata. Y yo ahí voy a aventarme varios puntos muy importantes para mi campaña. Mira, nosotros no somos como gobierno, no seremos como gobierno un gobierno destructor que diga que todo lo que se hizo antes estuvo mal. Hay tres aspectos que yo rescataría de mis adversarios, o de los gobiernos que han encabezado mis adversarios. Del gobierno de Javier Nava rescataríamos el tema de violencia contra las mujeres. Tienen un programa buenísimo que se llama Puerta Violeta, que es bueno, pero está muy chiquito. Hay que replicarlo en todos los lugares donde hay violencia contra las mujeres. De Ricardo Gallardo Juárez rescataría de aquella administración el tema de las purificadoras de agua, que alivianaban a la gente en teniendo un garrafón de agua potable a un menor costo del que se trabaja a nivel comercial. Y de los gobiernos del PRI y del PAN anteriores, los programas de Puro Potosino, estos programas de emprendimiento y programas que hacían que los jóvenes empresarios potosinos y el ayuntamiento fueran de la mano para que sus productos salieran de San Luis Potosí. O sea, no todo ha estado mal, pero lo que ha estado bien, luego de pronto llega un gobierno distinto y lo barre como si no sirviera. Sí, quieren hacer su propio rollo en lugar de darle continuidad a lo que vale la pena. Pero por eso es lo que nos marca la diferencia en Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano no es un partido destructor, ni es un partido que se dedique a criticar en lo personal a los adversarios. Sí criticamos la parte política, más no la personal, porque eso me parece que además es hasta de mal gusto. Otro gran tema que tiene la ciudad es la seguridad pública. Hoy tenemos una ciudad sin policías municipales. Sí hay muchos vecinos que se han organizado a poner cámaras de vigilancia, y yo siempre les digo, bueno, les sirven para que quede grabado cuando les robaron, ¿verdad? Pero nada más, porque no hay coordinación entre la policía, los vecinos, es el vacío de autoridad. El 80% de la gente se mueve en transporte público. Y también los métodos de transporte alternativo, como la bicicleta. Yo he criticado mucho en mi campaña las ciclovías que se hicieron tanto en Himno Nacional como en Carranza, que son obras quizá bien intencionadas, pero muy mal hechas. Entonces, hay que aprovechar esos nuevos, impulsar esos nuevos o alternativos métodos de transporte, pero haciendo y construyendo ciclovías que cumplan con las normas mínimas que hay en otras ciudades de México y del mundo. La verdad es que cuando vas a Himno Nacional y ves esa ciclovía, pues hasta te quieres meter, te da vergüenza, ¿no? Además lo que costó. Entonces creo que una buena idea, bien hecha, bien exponencializada, pues nos puede dar ciertas soluciones. Ahí le atacas al tema de la contaminación, de movilidad,
pero va asociada con otros temas como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos proyectando una ciclovía del centro histórico hasta la zona industrial, por la lateral de la propia carretera 57, pero una ciclovía que se asegura también para transitar, no solamente a nivel vialidad, sino que ahí a la mitad, a las 6 de la mañana, no lo vayan a saltar al ciclista, claro, ¿me explico? Claro. O sea, hay una cuestión que tiene que ser integral. Y por último, compartirte que tengo como proyecto, el equipo que me acompaña, una visión metropolitana. San Luis Potosí, como municipio, no puede estar ya aislado de los municipios conurbados, que ya somos una zona metropolitana de más de 1.300.000 habitantes. Cerro de San Pedro, Mezquitique de Carmona, Villa de Zaragoza, Villa de Reyes y Soledad de Graciano Sánchez. Esos 5 municipios comparten la misma problemática que tenemos y que aquí te he platicado: agua, seguridad y movilidad. En esa cantidad de personas está fluctuando todos los días, unos van, otros vienen. Pero en relación al agua, ¿qué ideas traen? Pues mira, en el agua hay un problema estructural, hay un problema de fondo que podemos comenzar a llevar pues, a una solución factible. Digo, podemos iniciar porque no lo vamos a poder solucionar en 3 años. Bueno, tenemos por ejemplo el sistema más novedoso, que el más reciente, que fue el Realito. Esta presa que viene acá por el rumbo de Tierra Nueva, que es una obra que se realizó, si la memoria no me falla, en tiempos del gobernador Marcelo de los Santos. Bueno, esa obra, una gran inversión además, trae el agua a cierto sector de San Luis Potosí, pero a través de una caída. Se utiliza la física, hay una presión, pero en determinado momento, casi para llegar a los límites con la ciudad, el tubo revienta, porque es un tubo de menor dimensión. Entonces, ya en este año, cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, llevábamos 5 cortes del Realito, porque no aguantaba la presión, entonces se reventaba el tubo. Es una obra que hay que corregir, pero esa es una obra que le competiría en todo caso al gobierno del estado y a la federación, para conectarlo con el suministro a nivel ciudad. Tenemos nuestra presa San José, tenemos el peaje, y lo que sí podemos nosotros iniciar es una gran reestructura a nivel organismo intermunicipal Interapas, y ahí nos da la razón el plan metropolitano. Interapas tiene como junta de gobierno al alcalde de San Luis, al alcalde de Soledad y al de Cerro de San Pedro. Es un organismo que funciona porque le brinda el servicio a 3 municipios, no solamente de agua, sino también de saneamiento, que son los drenajes y esto. Y eso nos lleva a otra problemática: todo el agua que se desperdicia en la ciudad a partir de las fugas. Sí, tenemos un drenaje colapsado, un drenaje que es muy viejo ya en muchas calles de San Luis, y que genera también lo que hemos denunciado en la campaña, que son por ejemplo los baches. Hay baches que se hacen por el reblandecimiento del asfalto, porque adentro hay una fuga, que de no corregirse, pues tú puedes colocarle chapopote, pero a la semana siguiente se va a volver a hundir. Entonces el problema es estructural. Nosotros tenemos muy claro que eso lo tenemos que hacer de inmediato, y tenemos que corregir esta situación a nivel administrativo, como organismo intermunicipal, y atender todos y cada uno de los puntos donde hay estos colapsos en los drenajes. Pero dependemos entonces de la presa del peaje de San José, el Realito y de algunos. Pero el Realito dice que está colapsado, Bueno, el Realito sí funciona porque lo hacen funcionar haciendo estas correcciones, pero no son como parches, hay que hacer una corrección estructural para que ya no ocurran. Y de eso es donde y de algunas colonias que tienen propiamente sus pozos, que también hay que decirlo, se encuentran ya muchos de ellos agotados lamentablemente, hemos vivido un año de una sequía tremenda, y nosotros dependemos de la captación también del agua pluvial. Y algo muy importante que no debemos pasar de lado, que es el agua de uso industrial. El agua de uso industrial tiene que ser agua reciclada para que no se le quite esa agua al consumo humano. Eso también es algo muy importante que se tiene que hacer para regularizar el consumo del agua, que tendría que estar destinada a los hogares y no a las industrias. Así es. Pero sí podemos hacerlo, de verdad que sí. Eso me gusta. Sí está. Oye, a ver, platícanos una anécdota de tu vida donde haya sido difícil para ti, de cualquier etapa, y cómo la resolviste. Una anécdota difícil de mi vida.
pues hay varias. Sobre todo, más que anécdota, temas que yo le llamo límite, ¿no? En el momento de tomar decisiones. Cuando, por ejemplo, pues estando como titular de un organismo autónomo, tienes que reflexionar sobre el hacer un señalamiento a una autoridad, que es la función de una comisión de derechos humanos, y que de pronto hay una gran presión social, una presión porque tú resuelvas en algún sentido, y también hay otra presión por parte de la autoridad, es decir, estás en medio de dos frentes, y siempre esas situaciones límites, pues tomas el asunto, bueno, yo soy abogado, tomas el asunto ya con toda la evidencia documental, testimonial, etcétera, que hay, y tomas una decisión que pueda ser una decisión lo más objetivamente posible, sustentada en elementos de convicción, para que cuando te pregunten de un lado y del otro, pues tengas una respuesta y argumentos para responderle a los dos. Pero me estás haciendo trampa, me estás hablando de un concepto, ¿no? Pero algo que te haya pasado a ti, que digas, me pasó esto, aunque sea de chavillo. Ajá. Algo que me pasó, que me ha llevado al límite. Dices, ching, pasó esto. Pues mira, a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero recuerdo que en algunas vacaciones con algunos amigos de la preparatoria, no sé si tú has ido a estas cascadas de Puente de Dios, sí, no, en la Huasteca. Bueno, yo las descubrí, de hecho. ¿Ah, sí? Pues verás, estuve en una situación límite porque todos mis amigos y amigas, yo veía que llegaban ahí al precipicio y se aventaban, y nomás faltaba yo. Sí. Y no me aventé. Por alguna razón, pues yo me vi mis capacidades. Si no piensas, man, y hay un momento en que ya... No, o sea, estuve ahí, yo te digo, unos 25, 30 minutos. Yo pensé que años, dije, no, bueno, así que yo te empujo. No, porque fíjate que son de esas cosas, no sé si sea la intuición, yo quiero pensar que sí, pero yo creo, estoy seguro que si me hubiera aventado no hubiera salido, Claro, mis amigos no eran tampoco expertos nadadores, pero bueno, de alguna manera sientes un algo como que te jala, ¿no? Así que dices, no me aviento, y lo pensé mucho. ¿Y luego te hicieron bullying o qué? Pues sí, pero ya se lo aguanté, mejor aguantar un bullying que otra cosa. Ese puede ser una situación límite en mi vida personal. Sí. Un personaje de ficción que haya marcado tu vida. Un personaje de un autor, Velasco Piña, no sé si lo has leído. No. Tlacael. Tlacael es un personaje entre ficción y realidad. Realmente, pues cuando buscamos las personas que vivieron en la época del México Tenochtitlan, es como complicado porque pues, solo hay códices o hay algunos indicios, pero no hay propiamente una escritura, una historia bien documentada. Entonces vamos a pensar que este hombre era, bueno, en la historia heredero de como Hueytlatuani para los mexicas, y al final es un personaje entre real y ficticio porque está acompañado de un andamiaje histórico del México Tenochtitlan, pero es un hombre que al final toma decisiones en beneficio de la colectividad, en beneficio de su pueblo, y también en tema de una relación familiar con su hermano, ¿no? Entonces, este personaje... ¿Y a qué edad te tocó leer eso? Pues tendría 16 años, entre ahí la adolescencia, y es un personaje que te marca por la decisión que toma, es decir, puede ser todo él, pero tiene un cierto gesto de sacrificio por un bien superior, que en este caso es como su pueblo, pero también su hermano, y entonces están relacionadas una serie de acontecimientos que están documentados en la historia mexicana, y que este personaje aparece ahí, ¿no? Velasco Piña es un buen autor. Ese no lo conozco. Pues yo creo que ya le dimos, déjame dar una... No, es que traes acordeón, o sea, sí. Sí, pero lo que pasa es que yo estoy aprendiendo también, chance. Yo no tengo una trayectoria de entrevistador, pero fíjate que en la plática hemos abarcado todos los temas que tenía aquí. Nomás me faltó la palabra familia, ¿cómo la defines? Pues mira, yo más bien la definiría en plural.
familias. Hoy este concepto de la familia tradicional me parece que ya ha sido superada. Hoy las familias las conforman pues no solamente el núcleo papá, mamá y los hijos, hoy las familias también la conforman las mujeres que tienen hijos, que a mí no me gusta llamarlas madres solteras, son una familia, una mujer y su hijo, sus hijos, un padre con sus hijos, los perros, un matrimonio igualitario, un matrimonio entre mujeres, entre dos hombres. La verdad es que el término familia se me hace hasta discriminatorio, me parece que hoy habría que cambiarlo ya a familias, a plural. Y también compartirte dentro de mi planilla, no sé, esto pocos lo saben, pero yo con el permiso de ellos lo he dicho en varias entrevistas, en mi planilla de regidores me acompaña un matrimonio homosexual, un matrimonio que tuvo que irse a la Ciudad de México a contraer matrimonio, contrato civil, porque en San Luis Potosí, pues hasta hace 2 años no existía esa posibilidad. Ellos tienen 8 años de casados, son 2 varones, un amigo ingeniero, otro amigo contador, viven muy cerca de aquí, de la Colonia Industrial Aviación, viven muy felices y bueno, pues me están acompañando en este proyecto político. Muy bien, pues eso era básicamente, no sé cuánto tiempo nos tomó, ¿nos echamos 1 hora? Más de 1 hora. Es que hablo mucho. Oye, no, pues quiere decir que estamos a gusto. Sí, Pues no, la verdad es que sí, muy a gusto. Rápido. Pues hombre, agradecerte tu visita y esperando que se repita, ¿no? Que claro. yo creo que vaya a fortalecer el ejercicio de vincular al ciudadano común y corriente con los políticos. A mí me parece que pues es una labor que nos toca a todos, yo creo, ¿no? Y por parte de Frena pues estamos haciendo cosas, inspirando gente, y empezamos 6 aquí en San Luis y ahorita somos, no sé, ya hasta perdí la cuenta, y funciona a nivel nacional, existimos a nivel nacional, y eso para mí le da sentido a participar y le da sentido también a buscar pues alinear los 2 caminos que han estado separados los políticos con los ciudadanos, pues juntarlos, ¿no? Así es. Entonces esto, pues de eso se trata, ¿no? Entonces te lo agradezco mucho y... Al contrario, gracias y muy a gusto también. Sí, y agradecerte también el apoyo que nos diste desde Derechos Humanos, que pues no conecté, pero... No, hombre, pero mira, no te vamos a olvidar. Más que gratitud, creo que es nuestra obligación apoyar, eso es parte de la función, y la verdad es que pues muy contentos de haberlo hecho. Oye, muchas gracias por esto, te prometo que me voy a poner a estudiar. Órale, pues, gracias.